Buenos días. Hoy en los siguientes 5 minutos queremos responder una pregunta sencilla, pero que puede llegar a ser incómoda, y es si sabríamos en la actualidad, con el caso planteado, si un proveedor está cobrando un copago 60% más alto que el resto del mercado, pero exactamente dando el mismo beneficio. Hasta ahora la respuesta sería que no, y que tendríamos que revisarlo caso por caso, pero les vamos a mostrar dos tableros de control que responden esa pregunta en segundos, y que están conectados directamente a la bodega de datos de RACA y cubren el periodo 2017 y 2021. Esto va al corazón de la función de la inspección, vigilancia y control de la entidad, porque sin una herramienta de este tipo, un comportamiento desleal puede pasar años y años sin ser detectado. Entonces, empecemos por un panorama general. Este primer tablero muestra cómo está distribuida la oferta de planes a lo largo de los Alpes. Arriba tenemos dos indicadores generales, que es la área de servicio, los condados cubiertos, los valores activos y el porcentaje de beneficios esenciales vigentes. Y aquí abajo vemos algo muy importante, es que la oferta no está repartida de forma pareja. Hay estados que concentran una cantidad de planes muy superior a otro. Eh, entonces, pues este primer tablero nos muestra eso. Si quisiéramos, podemos también jugar un poco con los filtros y seleccionar algún estado en particular, que también nos permite analizar por condado cómo es la situación y cómo cambian los números y digamos que las estadísticas para cada uno de los casos. Pero digamos que ya retomando la idea central de nuestro problema, queremos mencionar que, volviendo digamos que un poco a este tema de la concentración, tener muchos planes no significa necesariamente una buena cobertura. Lo que importa es si esa oferta corresponde a la población que vive ahí. Entonces, este gráfico que vemos acá de los puntos cruza población contra número de planes. Cada punto es un condado. Lo que vemos es que la mayoría se agrupa en la parte baja del gráfico, pero hay casos que se separan del patrón. Y cuando lo medimos como planes por cada 100.000 habitantes, que es esto que vemos acá, aparece este ranking. Estos condados de arriba tienen una concentración de oferta muy por encima del resto. Y para RASA, esto es una pregunta abierta. ¿Responde a demanda real de la población o es una estrategia comercial de los proveedores? El tablero no responde a eso solo, pero sí le dice a la entidad exactamente dónde debe ir a mirar. Eh, Acá, digamos que viendo un poco la evolución, llegamos a lo que más nos llamó la atención. Es esta gráfica muestra cómo han cambiado en el tiempo las condiciones de los tipos de beneficio. Si es un beneficio esencial, si tiene límite cuantitativo y si está cubierto por el seguro. Y miren la tendencia. Las condiciones no se están manteniendo estables, están cambiando año a año y en varios casos lo vemos que va a la baja. Eso significa que un beneficio que en 2017 tenía una condición favorable para el usuario puede haberla perdido para 2021 y sin ese tablero ese cambio pasaría completamente desapercibido. Entonces, justamente aquí abajo tenemos el detalle y cada fila es un tipo de beneficio, una condición y se ve el valor año por año y aquí RASA puede identificar exactamente qué cambió, cuándo y en qué beneficio. Entonces, pasemos al segundo tablero que ataca directamente el tema del comportamiento desleal. El enunciado del proyecto define comportamiento desleal como proveedores que ofrecen planes con el mismo tipo de beneficio, pero con con diferencias de copago o con seguro mayores al 20%. Nosotros lo llevamos a una métrica y comparamos el copago promedio de cada proveedor contra el promedio de mercado de ese mismo beneficio y ese mismo año. Y marcamos toda la combinación, pues, sí, toda combinación que se desvía más del 20%. Estos indicadores de arriba resumen el resultado y es cuántos proveedores evaluamos, cuántas combinaciones realizamos y cuántas superan el umbral, que en este caso pues son estos justamente 264 que muestran esa desviación mayor al 20%. Ahora, en esta gráfica, cada barra es un proveedor. Las que vemos azules están dentro del rango normal. Las que son rojas, como esta y esta, son aquellas que requieren una revisión porque el umbral está superior. Eh, entonces, esto no es una concesión para un proveedor en particular, no significa que el 36194 esté haciendo algo mal, sino que es una alerta que le dice a RAS a quién pedirle una justificación tarifaria o a qué proveedor debe, digamos, que revisar con mayor atención. Entonces, pasando al siguiente tema, nos gustaría, digamos, que dejar claro que una desviación aislada puede tener una explicación, pero un patrón sistemático ya no tanto. Y eso es lo que vemos justamente con esta gráfica de copago versus con seguro por proveedor. Eh, esta vista la construimos y lo que buscamos son los proveedores que se desvían en las dos condiciones de pago al mismo tiempo. Los que están cerca del centro son el comportamiento normal, pero los que se alejan hacia afuera son los que concentran desviación en ambas variables y esos son los casos en donde RASA debería, digamos que, tener más rigurosidad y donde, digamos que la severidad del hallazgo cambia. Entonces, la última pieza que nosotros evaluamos y la que también mucho peso tiene es el tiempo. Esta gráfica que vemos acá a la derecha sigue el copago promedio de los proveedores año por año entre 2017 y 2021, lo que le permite a RASA distinguir entre dos situaciones muy distintas. Un proveedor que tuvo una desviación y la corrigió y otro que la ha mantenido o incluso la ha agravado. Y aquí abajo, el ranking de proveedores por número de alertas acumuladas nos muestra que, pues, en la práctica, esta es la lista de priorización para el equipo de inspección y cuáles son los proveedores o el ID de proveedor que más debería ser revisado en orden de prioridad por justamente ese número de alertas que tiene. Eh, y bueno, ya para cerrar, primero, pues nos gustaría dejar tres aprendizajes centrales. En primer lugar, si existen diferencias de copago superiores al 20% entre proveedores para el mismo beneficio y ahora son visibles gracias a estos tableros. Segundo, la cobertura geográfica no es pareja ni entre estados ni frente a la población de cada condado. Y tercero, las condiciones de los beneficios están cambiando en el tiempo y ese cambio hasta ahora no se está vigilando, pero con este tipo de soluciones y este tipo de tableros sí se puede vigilar. Y los siguientes pasos que proponemos son tres principalmente. Uno, que RASA confirme el umbral oficial de comportamiento leal, que si se hace 20% o si quieren ser más flexibles. Dos, que estos tableros pasen a datos de producción. Y tres, que la entidad defina con qué frecuencia se deben revisar estos datos en un comité o en un equipo de monitoreo y revisión. Entonces, al final, estos tableros no reemplazan el criterio de un inspector, sino que le dicen dónde debe mirar y dónde son las alertas que están dando más evidencia.
Muchas gracias por el tiempo y hasta acá llegamos a presentar.